Así que acá estamos. Bueno, como decíamos, último capítulo de la carta de Filipenses. Recordemos estas cartas fabulosas que no me canso de repetírselos. Eh, Estudienlas, léanlas, porque están muy buenas. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones de esta carta fabulosa, eh, llamadas cartas de la prisión o epístolas de la prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Después siguen otras cartas de Pablo, las cartas paulinas, como algunos le llaman. Pero bueno, estas son las cartas que Pablo escribe desde la prisión, que son fabulosas, hermosas, un montón de ejemplos que ya hemos visto. Y hoy cerramos con el capítulo 4. ¿Ok? Como siempre digo, mi objetivo personal es que si alguno de ustedes saca una idea, una aplicación, sea cual fuera, si alguno aprende algo nuevo o le hace un clic, como decimos siempre, esa es mi oración para que ustedes puedan ver eh, y aprender algo como a mí, ¿no? Como a mí me hace clic la cabeza cada vez que estudio esto. No sé si estamos compartiendo el PowerPoint ahí, supongo que sí. Bueno, perdón, yo arranqué porque hice un copy-paste del PowerPoint del capítulo 3. Entonces bueno, ahí tiene el link de la película como lo había compartido el martes pasado. Si alguno quiere el link, ahí se lo pide a Fede, que Fede lo tiene. Esta hermosa película para ver en familia del apóstol Pablo, se ve en buena calidad. Y bueno, nos metemos rápidamente, esto ya se lo tienen que saber de memoria, más o menos de tantas veces que lo repetí, el contexto histórico, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Rápidamente, no lo voy a hacer muy larga. Eh, Pablo escribe desde la prisión a la iglesia en Filipo, ¿sí? Esta iglesia formada por romanos y no romanos, gentiles, común, judíos. Esta iglesia que había dos categorías de personas muy marcadas, dos clases sociales muy marcadas, romanos y no romanos. Al ser romano vos pertenecías a una casta que accedías a un montón de cosas que los demás no. Eh, Pablo está aproximadamente unos 40 años después de la muerte de Cristo en este lugar y se tiene que ir de este lugar. No es que estuvo 40 años, sino que estuvo 40 años después de la muerte. No especifica exactamente cuánto tiempo él estuvo en Filipo, pero sí lo suficiente como para armar una iglesia. Esta iglesia es en Macedonia, lo que hoy sería Grecia. Eh, eh, Allá en Medio Oriente, Europa, y hoy lo que hoy sería Grecia, bien digo, y es la primera iglesia de Europa, es la primera iglesia de Europa, ¿sí? Eh, Pablo se va, se tiene que ir, corre peligro su vida, se va a otros lugares, sigue su camino predicando el Evangelio, predicando ese Cristo que había muerto en la cruz, y ahí es donde cae preso, supuestamente en Efeso. Ahí es donde esta gente le escribe la carta, aproximadamente unos 10 años después de que Pablo había estado en Filipo. Se la mandan por nuestro hermano y tan famoso Epafrodito, y ahí él recibe la carta y en devolución él escribe otra carta. La iglesia de Filipo siempre lo contuvo a Pablo de una manera eh, práctica, con sustento económico, regalos como vamos a ver hoy, y también en oración y apoyo constante para la obra de Cristo. Recordemos que él escribe esta carta por causa de diferentes doctrinas que se estaban queriendo meter en la iglesia de Filipo, como por ejemplo que teníamos que hacer obras y resaltar en lo que hacíamos, o hasta en algunos casos poner dinero para poder agradar a Dios. Y Pablo dice un rotundo no, y habla de la humildad, habla del amor, habla del agradecimiento y habla del esfuerzo, que todas esas eran las cosas para poder agradar a Dios. La estructura comienza con un saludo, un informe, exhortaciones, después habla de Timoteo y Epafrodito, después habla más exhortaciones y termina con el agradecimiento. Como decíamos recién, el mensaje de la carta: gratitud, amor y confianza, ¿sí? Gratitud hacia los demás, hacia Dios en primer lugar, amor hacia los demás
y confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios en primer lugar y también confianza en que la obra continúa y Dios es fiel y justo para hacerla continuar. Rápido, capítulo 1, un título que le habíamos puesto es la unidad, la humildad y el ejemplo de Cristo. Capítulo 2, cómo servir en la iglesia. Capítulo 3, la meta de Pablo, nuestra meta o nuestra meta, en signo de pregunta. Y hoy, capítulo 4, y finalizando esta carta, como decíamos al principio, los principios fundamentales de la vida cristiana. Y hoy preparaba o escribía un poco el PowerPoint y decía, tranquilamente se puede hacer un tutorial, ¿no? Tutorial, cómo vivir la vida cristiana, y lo vamos a ver ahora. Nos metemos rápido, sin perder tiempo. Ustedes me dicen si se escucha bien o no. Cualquier cosa me pegan el grito. Nos metemos ahí sin perder tiempo en el primer punto de este capítulo 4. Recordemos que volamos sobre los capítulos, sobre los versículos, está para pararse media hora sobre cada versículo, pero esa no es la idea, sino que es dar un pantallazo general del capítulo y sacar algunas aplicaciones prácticas. El primer punto, Filipenses 4, versículo 4, yo le puse como título La alegría en el Señor. La alegría en el Señor. O sea, el primer principio fundamental es la alegría en el Señor. Y dice este versículo tan conocido por todos nosotros, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Pablo en este momento, en este versículo, nos exhorta a regocijarnos siempre en el Señor. Sabemos que, o deberíamos saber que ¿qué significa regocijar? En primer lugar, alegría, estar alegres, estar contentos de alguna manera, reflejar, no que me voy riendo todo el tiempo por la vida, sino que tengo una actitud alegre ante las cosas. Ahora, Pablo en este versículo nos enseña y nos dice que nuestra alegría no depende de nuestras circunstancias temporales. Si fuera así, sería todo muy difícil. Vivimos en una vida donde las cosas no son fáciles y no nos estamos riendo todo el tiempo, no estamos alegres todo el tiempo. Es más, dicen los que saben que estamos más tristes de lo que estamos alegres. Entonces, Pablo acá no habla de las circunstancias externas que nos rodean, porque de eso no depende nuestra alegría, sino que nuestra alegría y nuestro regocijo depende del Señor. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No importa lo que estés pasando, no importa cuánto dolor tengas en tu vida, siempre tenés que tener esa actitud de regocijo. No estamos diciendo que nos tenemos que reír ante la muerte de nadie, simplemente es que tenemos que tener una actitud alegre pensando en lo que Dios hizo por nosotros día a día, pensando en lo que Dios nos da y pensando en lo que Dios hizo en la muerte de cruz. Toda la carta de Filipenses habla de gozo. 12 veces se menciona que tengamos gozo y lo tengo anotado acá. Filipenses 1.4, 1.18, 1.25, 2.2, 2.16, 2.17, 2.18, 2.28, 2.31, 3.3, 4.1, 4.4. 12 veces Pablo habla que tenemos que estar gozosos. Y te lo está hablando alguien que escribió la carta en una cárcel y que había sido torturado. Charles Spurgeon dice, servimos a un Dios tan bueno, el cual nos manda a regocijarnos, nos manda a estar alegres. Dice, ¿no deberíamos de obedecer este mandato? En forma de pregunta. Él siempre tiene el deseo de que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Ahora, como decíamos recién, a veces las circunstancias no nos dejan, no lo permiten, pero nuestra intención y nuestra postura ante nuestra tristeza o ante nuestros problemas es tener una actitud alegre. ¿Por qué? Porque somos regocijados en Dios o nos debemos regocijar en Dios, en nuestro Señor, siempre. Eh, Punto número 2. Punto número 1, entonces, perdón, la alegría en el Señor.
Punto número 2, la paz de Dios. La paz de Dios. Filipenses 4, 6 y 7, también hermoso versículo conocido por nosotros, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. El 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hermoso versículo también conocido. Pablo nos instruye a que no tenemos que estar ansiosos por nada. Esa ansiedad que día a día luchamos contra esa ansiedad, ¿no? Preocuparnos excesivamente por cosas que nos terminan haciendo mal, eso se trata la ansiedad. Estar ansiosos por resolver algo que tal vez no está en nuestros medios resolver. Estar preocupados por algo que tal vez no llegamos a resolverlo inmediatamente, pero nosotros queremos resolverlo y nos preocupa a tal punto que hay gente que se enferma por esto. Y hay gente que vive con esta ansiedad de preocupación y eso después te lleva a la depresión y a un montón de síntomas más. Pablo nos instruye a que, en primer lugar, dice, no estemos afanados en esto. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones a Dios en oración, presentar nuestras ansiedades a Dios en oración. Al hacer esto, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nos va a llegar y también va a guardar nuestros corazones. Pero vamos a separar un poquito esto rápidamente, no me voy a detener mucho en esto, pero sí vamos a separar en varias frases que dice este versículo porque es largo y es necesario separarlo. En primer lugar, lo que hablábamos recién, dice, por nada estéis afanosos. Este es un mandamiento. Pablo les está diciendo a la iglesia de Filipo y también nos está diciendo hoy a nosotros. Por nada estéis afanosos. Esta no es una opción. No te afanes por las cosas que no puedes resolver. Dejáselas a Dios. Esto es algo que normalmente nosotros pensamos que podemos resolverlo, pero en realidad no podemos. Y nos cuesta dejarle a algunas áreas a Dios, ¿no? Que Él las resuelva. Tal vez Dios quiere nuestra dependencia total, entonces por eso nos dice, dejáselas a Dios, dejáselas a Dios. Esto es, acá yo me anoté, una intromisión en el área de Dios. Nos estamos metiendo en un terreno que a nosotros no nos deberíamos meter, es terreno de Dios. Déjale las cosas a Dios, déjale tu preocupación, tu ansiedad, tu angustia, dejáselo a Dios, Él lo va a resolver. Tal vez Dios quiere eso. Después dice en toda oración y ruego. Pablo escribió esto y pensaba en todo. Cuando dice todo, todo, toda oración, todo lo pongo. Esta palabra toda significa toda oración, en todo debo orar. Hay veces que pensamos que hay cosas que no deberíamos orar a Dios. Hay veces pensamos que hay cosas que no clasifican para que entren en una oración. Pero acá Pablo nos dice todo, toda oración, todo, todo llega a Dios. No debemos separar las cosas. Seguimos rápido. Dice, sean conocidas. Esta frase, sean, dos palabras, sean conocidas. O sea, alguien me dijo una vez, Dios sabe todo lo que me pasa. Sí, Dios sabe lo que te pasa. Dios ya te conoce lo que vas a decir antes que lo digas, pero Él necesita que vos se lo sigas. La palabra no es necesita, Él desea, Él anhela que nosotros le hablemos y que nos dirijamos a Él y le contemos lo que nos pasa. Él espera ese momento y que nuestras peticiones, oraciones y ruegos salgan de nuestra boca. Dios ya lo sabe, eso lo sabemos, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él y hablemos con Él y se lo digamos con el corazón. Después dice, con acción de gracia, con actitud agradecida siempre. ¿Agradecida por qué? Por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y por lo que Dios va a hacer. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Tal vez no es la deseada por nosotros, pero Dios va a responder esa oración tarde o temprano. Él va a hacerlo. Entonces tenemos que tener esa actitud agradecida. Más que nada por tener ese simple o no simple, ese
ese perfecto momento, ese único momento nuestro con Dios para poner delante de Él nuestras cuestiones. Cuando dije simple no quiero decir que sea menospreciado, sino que es importante para nosotros, pero me refiero al hecho de que nosotros con una oración sencilla y concreta podemos llegar a Dios. Y muchas veces no estamos agradecidos o lo pasamos por alto o no le damos la importancia que tiene, pero esa oración con corazón abierto, con actitud de gracias, Dios la escucha. Estar agradecido siempre por todo. Y después la última, podríamos seguir todo el versículo, la verdad, pero no voy a seguir más con esto. Dice, la paz, habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, cuando dice esto no significa que carezca de conciencia Pablo y de que no esté entendiendo de lo que se trata. Eh, eh, yo creo que acá Pablo está diciendo que es necesario experimentar la paz para poder entenderla. Si bien hay cosas de Dios que no entendemos, y tal vez esta paz sea una de ellas, pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que vivir para entenderlas, y me parece que esta es una de ellas. Eh, no es que está más allá de lo que nosotros podamos entender, como decía recién, aunque hay cosas que no entendemos, pero Pablo acá está diciendo, ustedes tienen que experimentar esta paz para poder entenderla. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimenten esta paz. Los animo a experimentar esta paz, a dejar todo en sus manos para experimentar esta paz que él mismo estaba viviendo. Me anoté acá, no es que no lo podemos entender, sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar. Por lo tanto, debe ser experimentada. Una paz como solo Dios nos sabe dar. Y la Biblia habla mucho acerca de la paz. Entonces veníamos, punto número 1, la alegría en el Señor. Punto número 2, la paz de Dios. Punto número 3, la fortaleza en Cristo. La fortaleza en Cristo. Filipenses, eh, acá está, Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También otro versículo que lo usamos un montón y lo vimos un montón de veces. Pablo manifiesta que todo lo puede en Cristo que me fortalece. No nos vamos a meter mucho en el análisis de este versículo, pero si es necesario, léanlo ustedes después, leer el contexto de dónde viene este versículo, y esta es la finalización de cómo Pablo saca las fuerzas, de dónde Pablo saca las fuerzas. Y está hablando de que no son sus propias fuerzas, sino que son las fuerzas que Cristo le da a través de su debilidad, podríamos decirlo. Este se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Él decía, en lo bueno y en lo malo estuve contento. He tenido mucho, he tenido poco. Siempre me ha pasado así. Estuve contento en abundancia, pero también en la pobreza. Cuando me iba bien, cuando me iba mal, cuando tenía todo, cuando no tenía nada. Siempre estuve con fuerzas, pero esa fuerza no era mía, sino que venía de Cristo, porque Cristo era el que me daba las fuerzas. Muchas veces usamos, y yo lo he usado, este versículo para transmitir otras cosas, ¿no? Mucho lo usan los deportistas también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿viste? Y nos hacemos fuertes y le damos para adelante, o se lo escribimos a un hermano en momentos de dolor. ¿Está mal hacerlo? No, no está mal, pero también tendría que tener una explicación. ¿Y qué es esto? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no con nuestras fuerzas. Nosotros no sacamos fuerza de nuestro interior, sino que Cristo nos da la fuerza en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles es ahí cuando Cristo nos hace fuertes, no por nosotros ni por una fuerza mágica como un superhéroe, sino porque Cristo
nos da esa fortaleza para estar fuertes. Eh, Era evidente que Pablo, en su habilidad de contentarse en lo poco y en lo mucho, sacaba esta fuerza. Es increíble cómo Pablo manejaba esto. Él dependía 100% de Cristo. Y como dice, en lo poco y en lo mucho, él siempre estaba fuerte, siguiendo con la obra, siguiendo adelante en todo lo que hacía. ¿Por sus fuerzas? No, por las fuerzas que Cristo le daba. Punto número 4, la generosidad y el cuidado. Pablo va cerrando un capítulo y ya cerrando una carta maravillosa. Acuérdense, generosidad, amor, humildad, eh, gozo, todas estas cosas venía hablando Pablo en esta carta. Y el versículo 15, estamos hablando del capítulo 4, del 15 al 19, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna iglesia lo apoyaba, sino vosotros solo. Pablo les reconoce, ustedes solo me apoyaron. El 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. El 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra gracia. Hermoso versículo. Pablo no buscaba dádivas para él, no buscaba su propia gloria, no buscaba que se escriban libros ni que se haga una biografía o un documental, sino que Pablo buscaba frutos para los que lo apoyaban. Dice, me encanta porque dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, ustedes están conmigo en la obra, ustedes están participando conmigo acá. ¿Cómo? Con sus oraciones y con su sustento de amor y práctico. Esto es económico o lo que fuera. La gente de Filipo estaba con él en cada predicación, en cada momento de su ministerio. Me quedé en el 18. Por tanto, perdón, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Tengo abundancia. Estoy lleno, lo escribe una persona que estaba en la cárcel. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto. Seguramente Epafrodito no llevó solamente alguna ofrenda económica, sino también que llevó algunos regalos, ¿no? Eh, Agradable a Dios, dice el 19, también conocidísimo y hermoso versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermoso versículo. Después termina el pasaje haciendo un cierre. Pablo agradece y cierra esta carta agradeciendo a la iglesia de Filipo por todo el apoyo financiero y destaca cómo Dios va a proveer sus necesidades. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Yo creo que esto nos anima y nos invita a reflexionar sobre la generosidad. Y de esto habla también un poco Filipenses. Cómo nosotros estamos siendo generosos. Y cuando digo generosos no hablo de dar plata, no hablo de poner más plata en la ofrenda, digo nuestra actitud, cómo compartimos con otros lo que Dios nos da, sea lo que sea tu tiempo, sea dinero, sea tus recursos, todo lo que Dios nos da, cómo lo estamos compartiendo, cómo lo usamos eso para la obra de Dios, para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. No solo se trata de lo material, sino también se trata de lo emocional, de lo espiritual hacia los demás, cómo nosotros damos hacia los demás lo que Dios nos da. Ahora, cuando hablamos de esto, pensamos que los de Filipo tenían mucha plata, y como decíamos al principio, no, había gente de plata y gente que no tenía plata. Entonces, por eso los regalos como perfumes,
comida tal vez y algunas otras cosas que Epafrodito le había llevado. Ahora yo creo que Pablo nos dice a nosotros, ustedes, o mejor dicho, Pablo le dice a la iglesia, ustedes me han ayudado, pero mi Dios va a ser el que los ayude a ustedes. Él suplirá, dice. Dios pues suplirá. Y me encanta esto porque después dice, eh, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto está buenísimo porque no es en cuanto a lo que Pablo tenía, porque Pablo no tenía nada, no es en cuanto a lo que ellos iban a ganar, no es en cuanto a lo que podía venir del exterior de la iglesia o del exterior de sus vidas, sino que habla de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto es inimaginable. Y no podemos ponerle un techo a eso. Pablo les dice, Dios los va a sustentar conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Él suplirá todo. Y esta es una asombrosa medida que Pablo utiliza para cerrar este concepto. Dios le va a hacer, Dios, mejor dicho, Dios no les va a hacer faltar nada, porque las riquezas en Cristo Jesús son infinitas. Entonces Dios no les va a hacer faltar nada. Pablo cierra este capítulo y esta carta de Filipenses de esta forma, agradeciendo, siempre con un corazón agradecido, siempre con amor, siempre con humildad, siempre estando pendiente de ellos, siempre estando pendiente de lo que pasaba en la iglesia. Pueden ver en el primer versículo o en el segundo, no recuerdo bien, cuando habla de dos hermanas, seguramente ahí había un conflicto y dice, tengan un mismo sentir, pueden leerlo después. O sea, él sabía y estaba pendiente de todo lo que pasaba en la iglesia y Pablo no se olvida de ellos. No se olvida de ellos, a pesar de que hacía 10 años que no iba a su iglesia, que lo había encomendado la obra, pero siempre se acordaba de ellos con un corazón agradecido, humilde, y siempre trabajando para la obra. Conclusión del capítulo 4. El capítulo 4 de Filipenses es una poderosa conclusión que encapsula muchos de los principios fundamentales de la vida cristiana, como decíamos al principio. A través de las palabras de Pablo, somos llamados a vivir en gozo, oración, paz, tener fortaleza y ser generosos, también como hablábamos. Principios que deben ser el fundamento de nuestra vida como creyentes. Gozo, oración, paz, fortaleza y generosidad. Reflexión final y ya estamos terminando con la carta de Filipenses. Filipenses 4 nos invita a cultivar una vida llena de alegría. Y cuando hablamos de cultivar es lo que todo esto significa, ¿no? No soy muy hábil con las plantas, pero es un trabajo diario, es regar, es sacar lo que estorba, es mover la tierra, es meterse en terrenos que a veces no nos queremos meter. Eh, una vida llena de alegría, incluso en medio de las adversidades. Pablo nos enseña a llevar nuestras preocupaciones a Dios. ¿Te acordás? Con acción, con, eh, eh, perdón, con oración y ruego a Dios, asegurándose de que nuestros corazones, perdón, están cubiertos por su paz. Esta paz no es solo la ausencia de problemas, como ya lo sabemos perfectamente, sino que es una profunda serenidad que surge de nuestra confianza en su providencia. Dios no nos va a quitar los problemas mágicamente, como algunos piensan, sino que Dios va a dar su mano para que nos extendamos de Él en tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra capacidad de enfrentar las dificultades dependen de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No depende de nosotros. Depende
poderoso de que si nos apoyamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Esto nos lleva a vivir no en desesperación, sino con esperanza activa, tener esperanza activa. La esperanza que hablaba al final del capítulo 3, después léanlo. Finalmente, el capítulo 4 nos anima a ser generosos. Acordate lo de las ofrendas. Generosos con los demás, atentos con los demás. El apoyo que recibió Pablo de la iglesia de Filipo es un bello ejemplo de cómo debemos cuidar unos de otros. La generosidad en nuestras acciones, tiempo y recurso no solo edifica a la comunidad, no solo edifica a nuestra comunidad siguiente, a nuestro amigo, a nuestro hermano en Cristo, a nuestra iglesia, sino que también enriquece nuestras propias vidas, nos hace mejores en Cristo, nos hace mejores en Cristo. Y termino, final. La carta de Filipenses nos desafía, o por lo menos esto es lo que escribí y me desafía a mí, a vivir una vida con una mentalidad de alegría. Acordate, no significa que me esté riendo por la vida, aunque me pasen miles de cosas, sino que tenga una actitud positiva y alegre por lo que Cristo hizo, hace y hará por mí. Con una oración constante, llevando todo en oración a Dios, dependiendo de Cristo, con actitud de ruego. La diferencia entre oración y ruego es que una oración ponemos nuestros problemas delante de Él y ruego es pedirle a Dios que Él interceda directamente. El ruego es cuando ya no podemos más, el ruego es cuando ya nuestras fuerzas desfallecen, entonces le pedimos a Dios que Él se haga cargo de la situación. Y un corazón generoso, dependencia en oración y un corazón generoso. Que al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, reflejemos el amor y la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. Somos luces en este mundo oscuro, como decíamos en uno de los primeros mensajes, cada vez más oscuro. Lo vemos en nuestra juventud, lo vemos en nuestro barrio, lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en la calle, lo vemos en medios de comunicación. Satanás día a día gana terreno. Lo dice la Biblia. En un mundo en el cual estamos en él, pero no pertenecemos a él. Nosotros somos los encargados de reflejar la luz de Cristo día a día. ¿Cómo? Como nos dice el apóstol Pablo y como nos dijo el apóstol Pablo a lo largo de estas 4 cartas. Amor, humildad, generosidad, transmitir esperanza, transmitir alegría y transmitir que hay un Dios que puede rescatar personas del infierno aún y que nosotros somos los encargados de transmitir eso a la gente que nos rodea. Hermanos, como siempre le digo, muchas gracias. El objetivo era ese, transmitir ideas. Pasamos volando por un montón de versículos que me hubiera gustado hablar un montón, pero bueno, los invito a que puedan seguir leyendo Filipenses. Hermoso libro, al igual que las otras cartas también. Y gracias a Dios y que Dios bendiga su palabra.